Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, noche de viernes, noche de picada con periodistas. Y bueno, un día en el cual ha habido mucha información sobre cómo asimila el gobierno el golpe político fuerte, el revés muy duro desde el punto de vista político, que le infligió la Corte Suprema de Justicia con el fallo que frena el tarifazo de gas a nivel residencial, y ya estima en el gobierno que exactamente lo mismo va a ocurrir en las próximas semanas con el tarifazo de la luz, que también va a tener que refacturarse todo lo que se vino facturando desde febrero hasta ahora, en el caso de la luz, en el caso de gas desde mayo. De hecho, hoy el gobierno en el boletín oficial estableció cuáles van a ser los parámetros de facturación. En un rato vamos a contar cómo van a llegar las nuevas boletas sin aumento y de alguna manera, bueno, cómo va a haber que ir pagando seguramente a partir de octubre, porque también hoy anunció el ministro Garabano, el ministro de Justicia, que se convoca para el próximo 12 de septiembre la audiencia pública del gas, y en septiembre también van a hacer la audiencia pública para la luz, para que efectivamente para adelante pueda estar en marcha un aumento de tarifas. Pero en un ratito lo vamos a discutir. Me parece que por un lado está el golpe político que sufrió el gobierno de Macri, tal vez la derrota política más dura desde que inició su gestión. Y desde el otro lado está el impacto económico, que genera mucha incertidumbre, porque todavía no está claro cuáles van a ser los números finales de la decisión de la Corte. Hasta hoy el ministro de Economía, Alfonso Pratgay, manejaba un número, básicamente, que era que si se extendía lo que ocurrió con el gas también a todos los usuarios residenciales de la luz, y las tarifas con aumentos de gas y de luz empezaban a funcionar recién a partir de octubre, bueno, el gobierno iba a tener que cubrir una factura de 20.000 millones de pesos, que es lo que no pudo facturar con aumentos desde febrero. 5.000 millones de pesos en el caso del gas, 15.000 millones de pesos en el caso de la luz. Estos son los números que maneja el ministro de Economía, Alfonso Pratgay. No es una cifra exorbitante, el gobierno tiene posibilidad de emitir un poquito más de deuda en el exterior, es poco más de 1.200, 1.300 millones de dólares, y cubrir ese bache que se suma al bache fiscal grande. Pero atención, porque hay toda una serie de interrogantes respecto a si no empiezan a llover amparos de industrias, de comercios, de pymes, que según la Corte hasta ayer tienen que pagar los aumentos de gas y de luz desde el principio del año. Pero tal vez haya una puerta abierta para que también esos sectores presenten amparos que también los salven de pagar los aumentos hasta que no se hagan audiencias públicas. Primer interrogante. Y el segundo interrogante es si finalmente, al final del día, como les gusta decir a los funcionarios de Macri, después de tantas idas y vueltas, tanta discusión respecto al shock tarifario que quería aplicar Macri, sobre todo en el tema de los subsidios, para ahorrarse el incordio de tener que aplicar aumento de tarifas adicionales en el año electoral, el año próximo, del 2017. Bueno, esa discusión, si shock o gradualismo, lo termina zanjando la Corte con gradualismo, con la idea de que no se puede salir rápidamente del esquema de tarifas del gobierno anterior, que la Corte Suprema de Justicia critica también duramente en su fallo. No se puede salir con aumentos exorbitantes, es decir, con una política de shock, y que más bien Macri va a tener que adaptarse un poco a los límites políticos, sociales y jurídicos que le establece la Corte para aplicar más que nada gradualismo. Por lo cual también se abre un interrogante: ¿cuáles van a ser efectivamente los aumentos que surjan en octubre si se hacen las audiencias públicas en septiembre? Fíjate, hoy el ministro de Justicia, que es quien salió a hablar, el vocero oficial, lo guardaron un poquito a Aranguren, que estuvo sobreexpuesto en todos estos meses. Ha habido mucho pase de factura también para Aranguren y para algunos asesores jurídicos de Macri, que le venían diciendo hasta último momento que la Corte estaba todo bien, que iba a convalidar todo lo que hizo el gobierno en materia tarifaria, y eso no sucedió. Pero hoy salió el ministro de Justicia, Garabano, y dijo que después de todo no haber hecho audiencias públicas, admitió que fue un error. Míralo.
¿Hoy ven, ya con el fallo en la mano, que fue un error no convocar audiencia previa? A ver, era una cuestión controvertida. Hoy con el fallo en la mano, sí, definitivamente. ¿En algún momento se barajó la salida de Juan José Aranguren? No, de ninguna manera, no, para nada. Él estaba también presente y al contrario, el presidente dispuso que se ponga inmediatamente a trabajar, a cumplir el fallo, a convocar a la audiencia, que fue lo que se hizo. Es decir, sigue en el cargo el ministro de Energía. Sí. Bueno, ahí está Germán Garabano, el ministro de Justicia. Yo decía que hoy lo guardaron un poquito a Aranguren porque la otra noticia tiene que ver con la interna de Cambiemos, ¿no? Había muchos radicales que estaban de alguna manera aliviados con el fallo de la Corte y que además le pasaban factura a Aranguren y al propio Macri diciendo, miren que esto lo anticipamos, el aumento de tarifas tenía que venir de otra manera. Y Carrió, que salió con un Twitter a respaldar el fallo de la Corte. Carrió, con todas las letras, dijo exactamente lo siguiente: empezó a funcionar la República, el fallo es correcto, la Constitución y la ley deben ser respetadas. No puede haber impunidad para el incumplimiento legal, aunque nos cueste como gobierno. Bueno, Carrió, que ya había criticado también el tarifazo de Macri. Está con nosotros Daniel Fernández Canedo, editor jefe de Clarín. Está también Pablo Fernández Blanco, periodista del diario La Nación, experto en temas energéticos y tarifarios. También el colega Eduardo Anguita, de Radio Nacional. Mariano Gorodich, del Cronista Comercial. Gracias por venir, colegas. Y también Mariano Confalonieri, periodista de política de perfil. A ver, empecemos por acá, digamos. Daniel, de alguna manera, la Corte ahora le fija los límites, decía yo. Bueno, y Macri tendrá que hacer gradualismo. Quería hacer shock con el tema tarifario y tendrá que hacer gradualismo después de todo. Sí, me parece que sí. Hay varias cosas inéditas, Sí, ¿no? Y insólitas algunas. Una, que la Corte te fije la política tarifaria. Eso es realmente insólito. Y aparte, haber llegado a esa instancia demuestra lo malo que fue el camino que tomó el gobierno para presentar el tema del aumento de las tarifas. Me parece que para el gobierno, vos hablabas recién de golpe político, creo que hay dos golpes importantes. Uno, el político, el tema de esto que, bueno, aliados como Carrió salen a decir, la Corte finalmente pone las cosas en orden, la idea de que tiene que poner. Por el otro lado, creo que hay dos golpes muy fuertes. Uno, esto de que para la fijación del precio del gas en Boca de Pozo haya que llamar a una audiencia pública. Hasta ahora, del año 92, lo que estaba claro era que el Poder Ejecutivo el que tenía la potestad de fijar ese precio del gas en la Boca del Pozo. No así, había que llamar a audiencias públicas para lo que es el transporte y la distribución, que son monopolios, digamos, ¿no? De Sur y todo lo que es el transporte del gas. Eso es un golpe. Por el otro lado, en Boca de Pozo hay distintas petroleras que vienen, perforan y demás, y extraen el petróleo. No, y aparte en el cual perdón, el gobierno, el gas también, que el petróleo y el gas, es lo mismo, en la cual el gobierno puede fijar un precio que favorezca el aumento de la producción, cosa que se hizo en la Argentina y se sigue haciendo hace mucho, históricamente, exactamente. Exactamente. Eso por un lado. Ahora, después la transportista y la distribuidora, obviamente son monopólicas porque el que puso los caños no va a competir con otro, digamos. Es un caño que llega a tu casa. Si vos estás con Metrobás, no puedes salir de Metrobás. El tema del Boca de Pozo que dice Daniel es clave, porque digo, ahora, ¿qué inversiones te van a venir si tenés que llamar a una audiencia pública? Digo, cada vez que querés aumentar, incluso en Boca de Pozo. ¿No? Es un poco relativo y creo que la Corte abrió una caja de Pandora que nadie sabe qué depara, porque imagínense que en este momento fuéramos a un precio de mercado para el gas mayorista, ¿no? Que es el que termina en la cocina y en el horno de cada familia y en las industrias. ¿Cuál es ese precio de mercado? ¿Es el precio de mercado que estaba hasta el año pasado, que estaba absolutamente deprimido por una decisión política? ¿O es el precio de importación que viene del LNG, que viene de ultramar y que es carísimo? Es decir, ¿cuál es el precio de decir mercado? algo porque puede ser un gas mucho más caro que la actual. Me interesó mucho cuando Aranguren contestó eso y dijo: el precio de mercado no es ni los 3 y pico que se paga por el millón de BTU de Bolivia, ni los 7 y pico que se pagan del que llega de Chile. Dice, ¿cuál es el...? Y él se preguntó, ¿cuál es? Y dice, bueno, probablemente esté entre eso. Sí. Ahora, la verdad es que si el precio es de mercado y lo va a fijar el gobierno, ya tenés una contradicción conceptual. Porque si es el mercado, lo tienen que arreglar
sin la referencia del Estado. Ahora, por eso yo agregaba históricamente ese fío, porque en la Argentina, incluso en momentos donde el millón de BTU estuvo mucho más caro y el pozo, el barril de petróleo muchísimo más caro en los años, hace 5 años, en un determinado momento el gobierno, creo que fue Kicillof en 2014, fijó en 7 y pico, para los nuevos. Vos que sos especialista. Algo que se lo resaltó Aranguren en la Cámara. Con lo cual, yo te soy sincero, acá hubo más continuidades que rupturas en materia de política energética y entre otras cosas porque las provincias petroleras defienden mucho el sector. Sí, Bueno, ese sí, es el y el gran empleo. argumento. A ver, pero vos Yo quería completar el tema del otro golpe. Se ha el otro sumado golpe. la colega Virginia Porcela también, que Hola. un poquito... El otro golpe del cual hablaba María, ¿no? Me parece que está relacionado con esto. Sí, el gobierno, al fijar un precio, tiene dificultades y hay una jueza de San Martín que puede disponer el freno del aumento de la luz, o la Corte Suprema de Justicia puede modificar la fijación de un precio que es clave y político, como es el precio de gas en Boca de Pozo, me parece que lo que tiene el gobierno frente a sí es la señal de ¿qué señal le emite a los inversores? Sí, ¿Qué señal le emite ojo, a Daniel, los inversores que van a venir? No solo, digamos, no en solo a los términos de- energéticos, sino a los de todo tipo. Y también con el blanqueo. Incluso, digo, la gente que va a blanquear plata, ahora lo va a pensar 2 veces, digo, después de esta decisión de la Corte. Pues dice, bueno, digo, la seguridad jurídica cambia. O sea, al gobierno esto para las elecciones legislativas de octubre no le hace nada bien. Entonces, digo, el que va a traer plata allí, ojo, a ver, ¿qué va a pasar en octubre con el gobierno? ¿Va a ganar las elecciones legislativas o no? Entonces, digo, te abre un par de interrogantes. ¿Qué relación tiene con las elecciones de octubre? No entiendo. Y- Algunos dicen al ¿y contrario, por qué? algunos radicales dicen, miren, moderaron el aumento más allá de esto que Y van a tener que coincido. gastar plata. Y moderaron el aumento. Va a haber más dinero en la calle, van a aliviar un poco los bolsillos, pero se va a por 2 reactivar más meses. rápido la economía. No, pero por 2 meses, digo, hasta octubre. Sí, Una esa vez no es en la mirada octubre, de en Macri. octubre Al seguramente contrario. van a aumentar el 400% que querían, porque digo, tienen para el año que viene aumentar más todavía. La tarifa de la luz está súper retrasada, de cada 3 pesos que... No, Mariano, pero Yo el plan creo- no era aumentar tanto el año que viene. bueno, El pero plan la era luz sí, aumentar digo, el grueso este año y el año próximo apenas la inflación. Bueno, Yo no, creo pero ojo, que- en la electricidad tenés que aumentar más A ver, todavía. El plan era Virginia, pues si no, estamos en polémica en el bar, ¿viste? Estamos todos los muchachos acá comentando. Yo creo que la Está bien, línea sí. de Daniel va un poco por ahí, ¿no? La señal más importante, que es de la que el gobierno dependía, era la de la llegada de las inversiones y el crecimiento. Si yo me quiero poner una fábrica de alfajores, yo quiero saber qué precio voy a tener para hacer las galletitas, para hornear las galletitas. Y hoy esas decisiones de inversión, micro incluso, muy micro, están retrasadas. Y esas decisiones de inversión retrasadas hacen que se retrase el crecimiento. Y acompañado de la demora en el crecimiento, viene el problema fiscal que ahora empieza a tomar más cuerpo. Porque ¿cuál era el plan oficial? El plan oficial? Bueno, con crecimiento se va a ir licuando el problema fiscal y no va a ser un problema. Bueno, hoy los mercados empiezan a dudar si el déficit fiscal no va a ser un problema, porque la Argentina no logra hacer pie en una base fuerte para empezar a crecer. Yo Sí. les quiero decir una cosa que me parece importante. Las petroleras están acostumbradas a operar en lugares donde hay altos conflictos. El mismo Bulgeroni en Afganistán se ocupó de Pero yo hago transporte. alfajores, no petróleo. ¿Cómo? Pero yo hago alfajores, no petróleo. Está bien, pero te quiero decir, cuando vos tenés del otro lado del mostrador a las empresas petroleras, no es que es gente acostumbrada a vivir en Sí, un pero corralito. eso que decís Pero es no, así, déjame pero terminar el tiene concepto. otra punta. Entonces, yo te digo, hablando con geólogos que nada tienen de la visión empresaria, ¿qué te dicen? El problema es que acá los yacimientos están muy maduros y es muy difícil en las condiciones operativas de la Argentina extraer más gas y más petróleo de los yacimientos tradicionales. Entonces, necesitarías o una política mucho más controlada de lo que hacen las empresas o dejarles libre el mercado, que con muchísima plata ellos sí hagan lo que no hacen hasta hoy, que es declarar por declaración jurada qué es lo que tienen, qué es lo que sacan. Ahora, más allá del tema de inversiones, ¿no? Porque si no nos quedamos solo Sí. con el tema de inversiones. Yo creo que también se exagera un poco esa visión, ¿no? Porque de hecho el kirchnerismo fue fijando precios de boca de pozo político, cuando se dio cuenta que había caído brutalmente las reservas y la producción de gas. En los últimos años trató de incentivar, Exacto, sí. mientras el precio internacional iba cayendo, Le el pagaba precio más. local Sí. iba aumentando al productor de gas para tratar de incentivar algo de producción local. Yo creo que en algún momento el gobierno va a poder hacerlo eso,
Es decir, poder fijar un precio político, porque de hecho el precio que está fijando hoy el gobierno es más alto que el precio internacional. 40 a 67. 40 el barril en el mercado internacional y 67 es lo que le fija. Y convengamos Exactamente. Y en el caso del gas también, porque el gas importado de Bolivia hoy está en $3. Es verdad, el gas importado de Bolivia es más barato que... Y Argentina está local, fijándolo en 5 o en 7 o en 7.50 los que son de riesgo. Pero Y digo, está más allá de esa clarísimo. discusión, porque si no parece que si no hay regla de mercado y demás, me parece que Argentina va a ir a algún tipo Totalmente. de regla ahí conjunta. ¿No desnuda también que el gobierno se ha equivocado en este tema, que tenía muchas opciones abiertas y estuvo empantanado? Sí, Maxi, estamos en agosto. 10 meses, por ahí. Sí. Empezando foja cero. Y destaco la actitud del gobierno. Un fallo que lo cruza respecto a lo que Macri pensaba. Macri, que dicen estaba furioso con los asesores que le dijeron una cosa y además con la Corte. Bueno, papá, es lógico que te fuiste con la Corte. Pero en ¿no? vez de salir a cruzar a la Corte, como hacía Cristina, decir barbaridad esto que el otro, parte de la seguridad jurídica, del clima y demás, es salir a decir, miren, lo aceptamos, cometimos un error, tratamos de corregir. Sí, me parece que el fallo de la Corte es un fallo netamente político y la Corte lo que dice es no me tiré los usuarios de las tarifas encima, ¿no? O sea, sacámelo, el problema es tuyo y me parece que Macri lógicamente debe estar enojado, muy enojado con la Corte. Es un fallo que en realidad le pega al gobierno, donde le pega en el bolsillo de la gente y a la vez le pega en el costado fiscal, como decía Virginia. Digo, si bien hoy la Argentina tiene esta particularidad, ¿no? Donde hay una noticia de tema fiscal que muestra que el gobierno va a tener que conseguir endeudamiento o va a tener que emitir de otra forma, y sin embargo vos ves que la Argentina los mercados viven en otro mundo, digamos, ¿no? O sea, el tema es, cuando vos decís, no es solo un problema de precio y fijación de precios, yo creo que es cierto, yo creo que el gobierno en el corto plazo la cosa la tiene manejada porque lo que se ve es que sobran dólares y que no tenés mucho problema en el corto plazo, más allá del problema político y más allá de la señal para las inversiones en el mediano plazo. A ver, ¿qué cambia para el bolsillo de alguna manera del consumidor? Ahora viene la refacturación a partir de octubre. Ahora salió mira, en la estos resolución en el boletín oficial. Sí, en estos días va a tener una primavera el consumidor, porque quien pagó Que aumenta toda el poder de compra, el salario. quien pagó claro. toda la factura de gas va a recibir una factura de gas nimia, no solo ahora, sino posiblemente hasta diciembre o enero, porque se vienen meses de muy poco consumo de gas y donde la factura, el precio del gas a su vez va a ser menor. Es decir, te va a sobrar plata por todos lados si pagaste la factura. Si no pagaste la factura, bueno, se te van a juntar varios periodos de una factura más baja y tenés encima la posibilidad de financiártelo en cuotas. En 4 cuotas. Eso es fantástico. Eso se estableció hoy en la regulación, ¿no? Exacto. Pero si vos no alegría- pagaste porque estabas frenado con algún amparo, no venías pagando desde junio, creo que se dejó pagar el gas. Bueno, lo que te viene ahora todo junto es sin aumento y lo puedes pagar en 4 cuotas. Claro, pero es un número menor. Calculá que quien pagaba hasta ahora 121 pesos por mes va a volver a pagar 23 pesos por mes. Es una reducción sustancial. Ahora, la alegría no va a ser tan duradera para el consumidor que quiere pagar menos, justamente porque en septiembre son las audiencias públicas y el plan del gobierno En octubre que es que empieza. a partir del primer día de octubre empiecen a regir las facturas Claro, con Y aumento. igualmente, a ver, déjame si que te como el agregue. 87% de la gente ya pagó la factura, obviamente va a tener crédito, ¿no?, en las próximas facturas. Los que están muy contentos con esta medida son los supermercadistas, porque claro, les va a aumentar el consumo que venía cayendo. De hecho, en agosto ya aumentó un poquito, no solo en alimentos y bebidas, ¿no?, sino principalmente en todo lo que es electrodomésticos. El gobierno, de hecho, está haciendo, va a anunciar próximamente para electrodomésticos de bajo consumo para impulsar las ventas, un plan de 24 cuotas con crédito subsidiado. ¿Por qué? Digo, una heladera de bajo consumo, digo, te consume un 50% menos que las otras. Los electrodomésticos de bajo consumo un 30% menos que los otros. Entonces, si se puede ir también concientizando a la gente, a toda la población, para ir hacia todos los electrodomésticos de menos consumo y además fomentar un poco la venta de electrodomésticos, que cayeron casi un 20%. Sí, pero mirá lo que pasó también en electricidad. Todos estos meses ya están viniendo por electricidad. Es el caso de Nor y de Sur, la regulación del gobierno nacional. Después hay distribuidoras en cada provincia, ¿no? Y por ejemplo, en Santa Fe es 6 veces más cara o 5 veces más cara la tarifa. Lo mismo en Córdoba. Córdoba y Santa Fe. Pero de Nor y de Sur ya están en los últimos meses
refacturando con crédito la marcha atrás del aumento de febrero. Sí, sí, a mí me Porque hay llegó cosas un menos tanto, 127, no sé cuántos pesos Iba a eran. tener que poner el gobierno. Digo, el número que mostró diferencia- Pratgay de 20.000 millones de pesos tal vez se quede corto, ¿no? Bueno, y claro. vos decías 20.000 millones de pesos es un número. Vos fíjate que el gobierno tenía pensado gastar en obra pública en la segunda parte del año 80.000 millones de pesos. Sean 20.000 o sean 30.000 millones de pesos los que puede costar esto de la refacturación y todo este proceso, es un número realmente... El cálculo que hace el gobierno es que es solo el 5% del total de gasto que falta ejecutar hasta fin de año. Sí. Es decir, que se puede mover partidas y ver de dónde Sí, saca. pero la Lo que gran pasa es que hay un gasto cada vez más inflexible. Claro, y además Digamos, la parte flexible se hace cada vez más dura. La parte flexible era esta de subsidio, que es lo que quería recortar el y gobierno. la gran pregunta para mí es, ahí es una decisión política fuerte. ¿Qué prefiere el gobierno? Si prefiere recortar gasto, enfriar más la economía, o si recurre a la emisión, cosa que no creemos porque eso influiría en la inflación, lo más probable, o si se recurre al endeudamiento, tal vez solapadamente, porque decisión de recortar obra pública no es menor Bueno, para por eso digo, tal como está la no economía creo que hoy. lo vaya a Usted hacer. tampoco. Me parece Yo que va al tampoco. endeudamiento. ¿Vos, Daniel, lo ves muy negativo desde el punto de vista económico este tema, o este camino del gradualismo le puede dar el respiro al gobierno? Porque ¿qué estábamos discutiendo hace? ¿Cuál era el hit del invierno? Además del tarifazo, la recesión. Sí. Ya la inflación me parece que pasó a un segundo plano. Sí. ¿No? ¿Esto no le puede dar de alguna manera algún aire de que después Aire. de todo que la Corte le marque el camino y le diga, mira... Le puede jugar. Hay Sí. cosas que están jugando a favor de la baja de la inflación, ¿no? Sí. O sea, tenés el dólar quieto, tenés, digamos, bueno, en la segunda parte del año lo que estás viendo que se serenaron un poco las expectativas en términos Sí. inflacionarios, y lo que tenés la recesión que te hizo parte del trabajo. Hay precios que no se pudieron trasladar porque durante el primer semestre del año todos los indicadores que hay de consumo te dieron. No, y todos, aparte no hubo el ninguno. freno al aumento de tarifas, digo, en agosto vas a tener seguramente una inflación del 1,5%, digo, por este freno al aumento de tarifas. Sí, después, después la Después tendrás que tenés ver un cómo te rebote. viene a fin Sí, de año. después- Pero entre tanto ahora te Claro. juega muy a Hay favor. que revisar para atrás también la inflación. Ahora, Bueno, Entre dijeron otras ya en cosas. el No, INDEC eso no que se no va lo a van a revisar. hacer. Exacto. No se Eso va a no se va a Que no se va a Pero revisar. la audiencia Creo que pública, deberíamos. la audiencia Y, pero pública... No, no, es pero impacto por norma negativo. internacional Claro. y demás no Claro. se puede revisar para atrás los aumentos Por lo tanto, en agosto y septiembre de vas a precios tener seguramente negativo. una inflación del 1,5%. A ver, digamos. fíjense Pero el cruce que tuvo Barleta, ¿no? El diputado del radicalismo, que fue intendente de Santa Fe, que es muy picante y que viene planteando, si bien hay muchos radicales que le decían al gobierno esto hay que hacerlo de otra manera, hay otros que están bancando fuerte al gobierno con la idea de en el interior pega de otra manera. Hay una discusión Puede también ser. de los porteños que es distinta. Miren un cruce radial del diputado Barleta con oyentes. Luce de Vamos de Zamora, un oyente, ¿no? Hace 2 meses me vino la luz 1.000 pesos, mes pasado 1.300, este mes 17.800. ¿Qué A hago? ver, si Dice. a alguien le vino la luz 1.000 pesos, es un ricachón que tiene, no las luces prendidas, que tiene reflectores Pero eso no en es todo así, un jardín, no es en todo un así. jardín de... No es sí. así. Y bueno, yo pago 6 veces más que él. Pero decirle que llame a un electricista y que revise, tiene una pérdida. Ok. No podés en Buenos Aires pagar Pero 1.000 ¿cómo pesos es de una luz. pérdida de luz? El primer mes que vino con todo el aumento me vino 700 pesos. El segundo mes, porque ahora pago todos los meses, me vino 1.100 pesos de luz. Y es una tarifa social que no puede ser. Lo único que tengo son 6 o 7 lamparitas, porque tengo 2 habitaciones, el baño y la cocina. Y red de gas tenés. termotanque nada más, porque en mi casa no pasa el gas. Usa termotanque eléctrico, dice. Un termotanque gasta muchísimo. Un termotanque mantiene el agua caliente aún cuando usted no la necesita. Escuchándolo a este hombre tan desubicado, ¿cómo va a hablar de esa forma? Escúcheme, señor, nosotros somos 2 personas, yo tengo 60 años, mi marido tiene 50 años, gana 12.000 pesos trabajando, y la luz me vino de golpe y porrazo, de pagando 100 pesos, llegábamos a pagar, me vino 2.000 pesos. Eso ya se corrigió. Sí. Ahora le van a devolver, señora, y va a pagar, como el máximo está establecido en 400, 100 pesos va a pagar cerca de 500 pesos. ¿Por qué tengo que Y pagar? además, si tiene un sueldo de 12.000 pesos, va a entrar en la tarifa social. O sea que va a pagar casi menos de lo que está pagando ahora. Señor, ¿usted sabe lo que es entrar en la tarifa social? Usted fue, yo ya fui a ¿Cómo? hacer trámite. Yo ya fui a hacer los trámites en la tarifa social. No se puede entrar porque le ponen todos los requisitos No, habidos me y está por haber. cambiando ¿Y a usted le parece que está bien pagar 500 pesos o menos de 500 pesos si las paritarias y los sueldos no aumentaron nada?
Bueno, ahí está el cruce Sí, de igualmente, Barletta a ver, con dicen si las paritarias y los sueldos no aumentaron nada. Entre 2003 y 2015 la inflación fue de 1.400%. Los sueldos aumentaron 1.500%. Y las tarifas, los servicios públicos aumentaron 40%, 200%, digo, como mucho. Entonces, digo, si lo vas a comparar con el 2003 y cómo aumentaron todos los demás servicios, digo, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque si no, pongamos, no sé, que el pollo, la carne, que todo, paguemos, que el Estado nos subsidie en todo, digo. Pasamos a un país comunista. El problema desde la perspectiva del usuario con el tema de las tarifas es que tiene que ver con una especie de duelo, yo lo veo. Convengamos que mucha gente que por ahí se terminó ahorrando, lo vemos ahora, 1.500 pesos en total de los servicios públicos, probablemente no lo gastaba en 2 o 3 pizzas, como dijo Pratgay, no lo gastaba en salir, sino que lo gastaba por ahí en alquilarse un departamentito un poco más cómodo o en mandar a sus hijos a un colegio privado, con lo cual un gasto esencial se reemplazó con otro gasto esencial. Y duele mucho tener que ver que vos por ahí a tus hijos ahora ya no los podés más mandar a ese colegio privado y que por ahí tenés que buscar uno más económico o que por ahí directamente había un tenés que sector evaluar de el clase público. media acomodada No sé si, que eso que se le subsidiaba de luz y de gas lo gastaba en comprar dólares. Bueno, Pero claro, lo decía Cristina, pero ahí no duele tanto. Lo decía Cristina y tenía razón. Pero ahí no duele tanto. Y era cierto, porque se veía en las cuentas del dólar ahorro por un lado. Vos acomodás tu economía y de repente te dicen que algo que representa no sé, el 2% de tus ingresos, lo aumentás el 400%, te explota la cabeza. Tenés que replantear el terminás presupuesto, diciendo, como dice la señora, no aumentaron las paritarias, vas a lanzar si no te atienden. O sea, terminás diciendo algo que es incongruente, pero porque te hicieron explotar la cabeza. Sí. Si a vos te dicen, mirá, yo voy a llegar al 400% en 2 años y por este camino, vos te vas acomodando, ¿viste? Te vas relajando. Sí. Pero esto fue brutal. Históricamente, fue brutal. Escúchame, vos lo ponías a Barletta. Barletta es el padrino de algún modo del presidente de la Unión Cívica Radical. Lo hizo a Negri y parecía un opositor completo y con fundamentos. Él mismo están muy enojados con Aranguren, muy enojados con el propio Macri, que no le hizo caso a los gobernadores e intendentes radicales que le decían, mire que la cosa no está para... Negri fue el que le juntó la cabeza a los ex secretarios de Energía. Sí. Y logró el apoyo de Monzó. O sea, tuvo que remar y remar y remar para que finalmente estuvieran ahí sentados en esto. Entonces, a mí me da la sensación de que esta derrota del gobierno tiene que ver, es una muestra de que el gobierno está muy integrado por técnicos y poco integrado por políticos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el gobierno dice que no hacen falta audiencias públicas, en un punto tiene razón. De hecho, la ley del gas permite estipular aumentos a cuenta y posteriormente hacer una audiencia pública. Y con los números que acaba de decir Mariano, bueno, es evidente que los servicios públicos, el precio estaba retrasado. Técnicos o CEOs, ¿no? Porque el tema de técnicos es inocuo. Estos son CEOs. No es inocuo, perdón. Pueden ser CEOs o no ser CEOs, pueden no haber llegado a ser CEOs y sí tener una mirada específicamente vinculada más con la estadística que con recorrer la calle. Ahora, desde el punto de vista político, creo que tendrían que haber sido un poco más vivos y decir, sí, la legalidad está con nosotros, pero esto es una cuestión que también pasa por la política y tendrían que haber anticipado. Lo que le pasa, pero aparte pasa por algo que me parece a mí muy interesante lo que decía Virginia. Acá lo que hay también es el cambio de la composición de la canasta familiar, en términos de, hay gente que paga 500 pesos de celular, ¿no? O 450 pesos de celular, o 600 pesos de celular. Lo que pasa es que la baja tarifa de la luz y del gas se había transformado en un activo, se había transformado en algo que ya lo tenías. Y durante muchos años en la Argentina, los trenes suburbanos no se pagaba boleto, digamos, y era también formaba parte también del ingreso y del salario de la gente. Bueno, ahora eso se termina porque evidentemente no hay nada gratis en la economía y no lo podés sostener más. Históricamente los servicios públicos y hay ruido siempre representaban, más o menos lo que representa en la región, el 6, el 7%, en algunos casos el 10% del salario de bolsillo, ¿no? En Argentina el 6%, en algunos países de la región hasta el 10%. Lo que pasa es que vinimos a una situación donde representa el 2%. Claro, sí, pero eso no lo podés reacomodar. Y acá el salto, porque en los últimos años, como decía, aparte cuando lo ves en números, aumentaban todos los precios, 1.400%, y la tarifa de gas había aumentado, creo que, no sé, 20%. Sí, 40%. Y aparte, el servicio de transporte sigue retrasadísimo. No sí, puede pero ser que le llega a la factura no le importa. Claro, pero el que le llega a la factura dice, perdóname, hay un tema en el tema de la factura. Digo, hoy con las tarifas de luz y gas como estás,
vos tenés un alto nivel de subsidio. En el caso del gas del 30, corregime si no es así, pero creo que es del 35% en el gas y del 65% en la luz. Es un nivel de subsidio todavía enorme, con lo cual, imagínate cuando empiece a reducir Sumale eso. transporte, sumale Claro, empresas no, públicas. o sea, hoy el mayor subsidio es en la electricidad, son 120.000 millones de pesos por año. Por eso, lo que quiere el gobierno para el año que viene es, donde está más retrasado para aumentar más, es en el tema de la luz, de que cada 3 pesos que te llega la factura, 2 los pone el gobierno. Y en el segundo, que está muy retrasado, es en el transporte. Son 70.000 millones de pesos por año de subsidio al transporte. No puede ser que el boleto de tren, pagándolo con la SUBE, porque si no te sale el doble, pero de Retiro a Tigre salga 3 pesos, o sea, menos de 20 centavos de dólar. Es ridículo. Claro, digo, el boleto sale 14 pesos, 3 es lo que pagas vos, digo, el resto lo paga el gobierno. Y lo mismo con la tarifa del subte, que no pudieron aumentarla. Sí, igualmente el problema principal es el subsidio energético y en Bueno, particular hay un costado el de la social luz. de todo esto. Yo Hay un los cálculos que tengo es que el transporte es menor y subsidio al transporte hay en todas partes del mundo. Déjame agregar, porque vos, Perdón, yo y es un entiendo caso el exitoso del razonamiento gobierno, ahora que lo económico. El mencionan. razonamiento El económico tema del transporte fue el único hay- caso exitoso de un ajuste mucho más moderado, pero no hubo ninguna cautelar. 100% de aumento y nadie se quejó. Mariano, le voy a preguntar a Mariano, bueno, mucho enojo de Macri con la Corte y también con los que le habían dicho, no, esto pasa, la Corte lo convalida. Sí, el problema fue que el gobierno fue cambiando los interlocutores con la Corte, ¿no? Primero fue Garabano, que presionó a la Corte a través de los medios, lo corrieron un poco. Después hubo otros operadores, se dice que estuvo el abogado de Macri, Rodríguez Simón, y finalmente se lo dieron a Carlos Balbín la interlocución con la Corte. Al procurador. Al procurador del Tesoro, Carlos Balbín. El procurador del Tesoro, Carlos Balbín, recibe el problema cuando ya estaba la sentencia casi definida, con lo cual no pudo hacer nada, pero dicen que Balbín le dijo cuál iba a ser el fallo final de la Corte. Pero la bronca fue con los anteriores operadores que no le avisaron o que le vendieron otra cosa a Macri, ¿no? A ver, y yo estaba pensando cuando decías de los CEOs, ¿no? De los empresarios y demás. En el sector privado, cuando un empresario, y le ha pasado a muchos, se van de mambo con los precios, lo que ocurre es que cae la demanda, tienen que volver los precios para atrás, es lo que les pasa. Lo que trata de hacer el empresario es maximizar el precio con la cantidad. Es decir, poner el precio más alto que te sostenga la demanda. Famoso P por Q de la, Claro, de la pero facultad. pero ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque yo he escuchado a algunos funcionarios que antes de que ocurriera esto, decían, y bueno, pero también si Aranguren no se hubiese mandado esto, y por ahí teníamos más margen para subir y nos comíamos un aumento menor. No sabías dónde estaba el límite. Nos quedábamos cortos. Bueno, lo que pasa es que acá es un poco más complejo de que, Maxi, mirá, tiré un tarifazo y se va a aceptar el 400% del 500%. La política tiene esa cosa. ¿Cuál era el La política no es hago un 3x4. El discurso del gobierno saco las ofertas era, de los supermercados porque me pasé las remarcaciones. termina el primer semestre y tenemos un escenario distinto. Pasamos de eso a que en octubre va a haber una audiencia pública, el 17 de octubre va a ir Macri a hacer las paces con el Papa, y si no inyectás un poco la demanda para que los sectores más postergados tengan un pesito en el bolsillo, te encontrás ante un escenario social que se convierte en político. Entonces también hay que ver si el Observatorio de la Deuda Social de la UCA acaba de dar el informe que da. Me parece que también el gobierno tiene que contemplar, más allá de los subsidios, que esto necesita un colchón, que si lo haces con emisión, con inversión, será un combo completo. Igualmente, me parece que el gobierno lo vio. Digo, el aumento a los jubilados, digo, el blanqueo y aumento en algunas a los cosas jubilados, sí y en esto empezó no. a verlo, la asignación universal por hijo lo vio temprano. pero Y después lo que tiene es algunas esta cosas idea, sí. y después lo que tiene esta idea. Si vos tenés 1,5 discutible, millones de nuevos pobres, dicho por el observatorio, no te alcanza con algunas de estas medidas que están bien, pero no son Pero ¿sabes qué me completas. parece, Eduardo? Me parece que lo que se va a poner en juego en los próximos meses es si el diagnóstico del gobierno, que para reactivar primero tenés que bajar la inflación y que eso te va a conducir a la reactivación, hay que verlo eso, ¿no? O sea, hay que ver. Hasta ahora lo que se ve es que la inflación empezó a ceder. Agosto dicen que en las últimas 4 semanas el índice de algunos privados da 1% de aumento y por lo tanto, bueno, tiene que bajar la tasa de interés y hay que empezar a pero ya los reactivar. docentes te dicen tenemos 10 puntos menos del Bueno, salario. acá se viene la discusión, va a venir se el viene la segundo discusión de la semestre. segunda ronda de paritaria. Igualmente, a ver, se viene seguro la, que va a venir. y En el se caso viene de la los discusión de docentes, si el ¿no? gobierno
complementa esa segunda ronda de paritaria ¿Con aumentos o no? plus para los jubilados, Claro. plus para la asignación por hijo antes de fin de año. Y el problema, digo, con los docentes y en muchas otras industrias, es el ausentismo, digo. Tenés un ausentismo de un 10% en la Argentina. Es terrible el ausentismo que tenés en la industria y en los docentes. No, está bien, pero esas son las No, discusiones, no, si también. se quiere, pero- Acá lo de la Sí, segunda tal cual. vuelta que decía Eduardo, me parece que la segunda vuelta va a ser para el sector público, porque el sector privado, con la recesión que tuvo en los primeros 6 meses del año, sí. va a ser difícil que pueda pensar en mejoras salariales. No, y aparte en el Los último bancarios, los bancarios, algunos sectores que están muy No, bien. no, los docentes, lo que vos planteás, eso es muy probable que salgan a la calle y que traten de buscar Y recomposición. último trimestre del año si es que tenés creen el que se pago a quedaron los jubilados, el pago de los juicios a los jubilados que te va a dar más plata en la calle, a 100.000 jubilados por mes, que les van a pagar un promedio de 350.000 pesos que tienen por sentencia, y a fin de año va a entrar mucha plata al blanqueo. ¿no? Acá la discusión de fondo también que se empieza a vislumbrar es si el gobierno empieza a poner plata en la calle, porque tiene financiamiento y puede hacerlo, rumbo al año 2017, o sigue con esta idea más de los ortodoxos dentro del gobierno, de Sturzenegger y demás, de que hay que hacer las cosas mirando a largo plazo, mirando a ir bajando la inflación, porque acá es muy claro. Digamos, por eso sale Bain a decir que el año que viene, si quiere, puede crecer 5% la economía. Lo mismo dice Santangelo en su último informe. Dice, todo depende de la inflación que quiera tener el gobierno. Y aparte, no Si el solo de la gobierno inflación. quiere, si el gobierno quiere en el 2017 que los salarios le ganen a la inflación, como ocurrió en el 2015, que recompusieron parte de lo que habían perdido en el 2014, y pone plata y estimula la demanda, y bueno, tendrá un crecimiento más alto con un poco más de inflación. Pero a mí me parece que la ecuación es otra. Me parece que la ecuación es si va a ganar la inflación o va a ganar la política, ¿no? O sea, si la política le va a ganar a la economía y el objetivo del gobierno de intentar ganar las elecciones, especialmente en la provincia de Buenos Aires en el 2017, bueno, va por arriba del objetivo de bajar el déficit y ser más ortodoxos en materia política económica. Me parece que la política en el 2017 le gana a la economía. ¿Vos crees que Me parece que en la política... Otra cuestión. Hay algunos integrantes del gobierno que dicen que no, que Macri me parece. se bancó 3 años malos en la ciudad de Buenos Aires pensando a construir para adelante. Pero bueno, la ciudad de Buenos Aires no es la a nación. nivel nacional. Y yo también creo que el tema de la incertidumbre, no importa si tenés 1 punto, 2 puntos, 3 puntos más de déficit fiscal, porque lo que está mostrando es que te financian cualquier cosa hoy, y la emisión de deuda argentina de este año es monumental, 30.000 millones de dólares, sino la certidumbre de si Macri gana o no gana el año que viene pensando en un proceso político largo o corto. ¿A quién le tiene que ganar Macri el año que viene? Bueno. Alguien que me diga. Ese Porque fue- yo te la lo economía digo. está, la economía está planchada. Ningún gobierno con este escenario económico podría tener aspiraciones de ganar una elección, salvo en la Argentina, donde del otro lado, ¿a quién hay que ganarle? Tenés que ganarle, a ver, al kirchnerismo, que tiene A Cristina, más problemas. mirá lo más que decía problemas Cristina en la ayer. justicia. Mirá, en Ensenada, uno de los pocos reductos ultra kirchneristas que le quedó en el Gran Buenos Aires a Yo después a te digo Cristina. contra quién va a tener que pelear el gobierno. Esto decía ayer Cristina en campaña, y te digo que cada vez que la ven a Cristina en campaña, en el gobierno respiran. Dicen, Totalmente, las cámaras, exactamente. es al revés de lo que ocurría en el kirchnerismo. ¿Viste? En el kirchnerismo a los opositores le sacaban las cámaras. Bueno, dicen, pónganle las cámaras a Cristina. Esto decía, mira. ¿Qué pasa? Que les recomiendan a todos ahora que hay que comer menos, que si no tenés manteca podés cocinar con aceite. Yo a la tostada le pongo manteca toda la vida, todavía no le he podido poner aceite, pero bueno, tenés programas, animadoras y animadores que te dicen que no necesitas aceite, cómo podés cocinar sin aceite, cómo podés comer sin manteca, y hasta te dicen, el otro día lo leí en la portada de un diario, que algunos dudan de que el desayuno sea una comida importante. Vieron que les recomiendan, bueno, lo del aceite, lo de la manteca, que no prendas la estufa, que no prendas el aire acondicionado. Pero vieron que lo único que no te recomiendan es que apagues el televisor. ¿Se dieron cuenta? Los plasmas consumen mucha electricidad, pero nadie, ningún programa le dice apaga la tele. Los plasmas consumen mucha electricidad, pero nadie, ningún programa le dice apaga la tele.
Bueno, ahí está Cristina. Vos me decías con quién va a competir. Con Sergio Massa, Mira, claramente. ¿con quién? Con Massa. No sé si con Massa, ¿eh? Mirá que, Salvo que Massa hay decida algunos no que están competir. especulando en el Salvo gobierno. que decida que no competir. Anoche Massa dijo en Código Político que él no se veía para el año que viene compitiendo políticamente. Diciendo, sí, que no es el momento. Salvo que se lo pida. Yo te digo que la retirada de los hay una chachales, visión muy están fuerte en el gobierno 5 años. de ponerla a Cristina fuerte en el 2016, en 2017 en la cancha. Y si eso ocurre, se le complica a Massa, a los que quieren dentro del peronismo, a armar algo más homogéneo, ¿no? Donde vayan todos detrás de Massa en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que ese, precisamente, no está tan claro, ¿eh? fue el principal... Difícil eso, ¿no? Mira, que vayan todos detrás de... Bueno, Massa me parece muy difícil. Por ahora no voy a volver al PJ, pero no descartó. Claro. Ni siquiera descartó un frente electoral con el PJ. No, pero ayer Massa dijo, no me veo candidato. No, puede ser Eso que no- dice, eso dice. Eso Lo dijo dice. el lunes en Intertables, ayer en Código Político. Estaba calladito, Está salió bien. a decir eso. Pero es una manera, porque te digo, está conversando con la Central de Trabajadores de la Economía Popular para promover un salario, para, digamos, homogeneizar el salario de todos los de la economía informal. Está acercándose al Papa, al movimiento de Evita, a través del Torbice de la Barrios de Pie. Es decir, se ha volcado, además me lo dijo ayer a mí en CN23, me lo dijo Daniel Arroyo. Nosotros ahora nos volcamos más a la izquierda que a garantizar la gobernabilidad. La gobernabilidad ahora la garantizamos como siendo oposición seria. ¿Por qué? Porque en estos días el avispero se mueve de Massa hacia el kirchnerismo, no de Massa hacia el macrismo. Y además te voy a decir una cosa. El otro día yo estaba en Intratables cuando se despidieron, se iba Negri y llegaba Massa. El abrazo duró 1 minuto y medio. Te digo. Faltaba el piquito. Pero, Eduardo, estamos hablando de una persona que salió tercero en las últimas elecciones. ¿No? Ya entiendo que la política es muy dinámica. Y que se le complica el Armado Estamos Nacional. hablando de alguien que, Sí, y pero el es Armado una elección Nacional... legislativa, ¿eh? Es una elección Todo es legislativa. relativo. que no A ver, es una elección y el legislativo, sí. Pablo planteaba algo interesante que decía, en el peor momento económico del gobierno, porque peor momento que este va a ser difícil imaginar, ¿no? Después de haber devaluado, después de que se le disparó la inflación, es decir, todas las variables ahora tienden a ser menos malas que lo que ha sido hasta ahora. En ese escenario, la única que emerge plantándose con 70% de imagen negativa y 30% consolidado, que no es poco, pero 70% de rechazo, es Cristina. Por eso decía, el gobierno la quiere en la cancha. Sin duda. La quiere enfrentar a alguien en el año que viene, la quiere enfrentar a Cristina. ¿Cuál es la imagen de María Eugenia Vidal que camina impoluta, formando parte de un gobierno que aplicó el tarifazo, pero ella tiene una imagen positiva altísima? ¿Cómo va a jugar en las elecciones del año que viene? No me parece que la cosa esté tan mal desde el punto de vista político para Macri como debería estarlo después de esta pérdida, después de esta derrota, un día después de la derrota de la Corte. Es que ahí estuvo, paradójicamente, el gran error de Macri. Macri creyó que iba a tener tiempos políticos muchísimo más cortos de los que tuvo, porque en definitiva todos los casos que saltaron de corrupción, etcétera, le compraron un aire que ni él se imaginaba, y él pensaba que los tiempos económicos por eso lo apuraban tanto. Y de ahí la ansiedad por tarifazo, por ajustes, etcétera. En definitiva, se terminó demostrando que tenía mucho más tiempo para maniobrar la economía con más tranquilidad porque la política le iba a dar ese espacio. Bueno, ahora vamos a ver cómo termina la ecuación. La credibilidad de Macri son las expectativas más que los resultados. En realidad es efectivamente los casos de corrupción muy sonados que golpean sobre todo al votante del Frente para la Victoria. Está, digamos, la mitad del Frente para la Victoria con Cristina no quiere saber nada. Esta semana vino Federico Aurelio. Que el peronismo con Cristina no quiere saber nada. Probablemente si lo vamos a tener que definir, hay una disociación entre peronismo y kirchnerismo. Esta semana estuvo Federico Aurelio en el programa, mostraba un gráfico muy impresionante. Que casi el 50% de los encuestados, una encuesta a nivel nacional, cree que la culpa de la situación económica actual es de Cristina. Y un 30% cree de Macri. Y un 16% de ambos, ¿no? Que se anula. Es decir, que la mayoría cree que la culpa de la situación económica actual, que creo que un 70% evalúa que es mala, se la endilgan a Cristina. Sí, se la pasan a la cuenta de Cristina. Me parece que el tema del fallo de la Corte cambia un poco ese eje, ¿no? ¿Ah, sí? O sea, me parece que el fallo de la Corte, si bien critica lo que fue la herencia, pone el costo mayor lo paga Macri en esto, no lo paga Cristina, ¿no?
Y respecto de lo que decían recién del tema de Macri tuvo más tiempo político y hubiese tenido más tiempo económico aprovechando ese tiempo político que le dio toda la aparición de López y todos los millones de dólares en la pantalla, creo que el tema es que intentó hacer esa política que te dice todo lo malo, lo tenés que hacer la primera vez, ¿no? Al comienzo y muy rápido. Y a Macri le fue muy bien, me parece, en todo lo que fue macro. La devaluación, la baja de las retenciones, el acuerdo con los holdouts, con los fondos buitres, el arreglo de la deuda, todo eso fue bárbaro, digamos. Ahora, cuando tuvo que poner gestión de un gobierno que se creía que tenía que tener gestión, ahí tuvo una falla. Las tarifas, de lo que presenta el cuando esquema era necesario de tarifas, sintonía fina. Exactamente, era demostrar sintonía fina y gestión, ¿no? Explicar cuánto tenía que pagar. Porque acá lo que apareció es que hubo gente que dijo, no, a mí me apareció 25.000 pesos. Y nunca vimos. No sabemos cuánto pagamos de gas y cuánto tenemos que pagar de Los luz. entes reguladores, los organismos de control no han dado ni defensa del consumidor, ni Enargás, ni los organismos que tienen en cada lugar no han estado presentes. Vos sabés, Daniel, por qué Macri puede permitirse todo tipo de errores y también la política le ha dado más tiempo en términos de tranquilidad económica. Sí, pero aparte tiene financiamiento. Porque devaluó, salió del cepo y cerró con los fondos buitres. Pero claro, esto significa lo que siempre decía Kirchner. Vos si tenés dólares, no hay crisis en la Argentina. Claro. El kirchnerismo se gastó las reservas, hoy no hay reservas en el Banco Central, pero están los dólares del financiamiento, del endeudamiento. Con eso Macri puede cometer cualquier error. ¿Cuántos son? ¿20.000 millones de pesos más? Se paga. Sí, pero te está faltando esa señal. ¿Cuántos están llevando los argentinos al exterior? ¿Viste lo que es el boom de nuevo de pasajes a Miami? 1,5 millones de... Maxi, con el atraso cambiario, 1,5 millones de argentinos en Chile y demás. ¿Cuánto es eso? ¿Va a ser 8.000 millones de dólares este año? Están los dólares, porque se va a tomar vía endeudamiento los dólares que ingresan en Pero endeudamiento. aparte porque tenés un mundo de tasa cero y acá sobran los 6,5 dólares, y sobran los dólares. Es decir, te podés permitir una transición si se quiere. Sí, y aparte con financiamiento todo es más tranquilo. Y con financiamiento barato, digo, barato no en comparación con el mundo, sino en comparación con el kirchnerismo, ¿no? Digo, no sé si tan barato, ¿eh? Pero, a ver, la magnitud que está emitiendo Argentina es insostenible hacerlo dos o tres años seguidos. No, por supuesto, no para hacerlo hay seguido. Hay que repagar con tasa de interés que... ¿Y para qué emite? Perdón. Es barato respecto a lo que emitía el por eso, y ahí te juega el déficit. Está bien, yo te consigo plata para pagar lo que sea, pero la voy a conseguir cada vez más cara si no prolijo un poquito esas cuentas. O sea que también ese juego tiene un límite, no es tan sencillo de la plata me llueve. Me está lloviendo por ahora, hay que mostrar algún resultado. Y además, ¿para qué te endeudas? Vos te podés endeudar para gasto corriente, es decir, para pagar todos los salarios, cosa que hizo la provincia de Buenos Aires, o pagar para hacer una super ruta que va a bajar los costos logísticos de todo el país. Hoy la Argentina da la sensación que está endeudando para gasto corriente. Por ejemplo, aumentaron las transferencias del gobierno nacional a las provincias y bajaron las transferencias discrecionales, estas que hacía el gobierno anterior, más por lo que quería que por lo que debía hacer. Ahora, esas transferencias son sobre todo para pagar sueldos, no para pagar obras. Sí, no, y aparte digo, no, tal cual, y la obra pública es a lo grande que apuesta el gobierno justamente para reactivar la industria de la construcción, ¿no? Y el empleo que se ha perdido en la construcción, que te mueve toda la economía. Vos decías de María Eugenia Vidal, Maxi. Mirá lo que hace Vidal, hace todo lo contrario al tarifazo. Pone el boleto gratis estudiantil, pero no solo para los colegios, sino incluso para gente de la Universidad Nacional de La Plata, que no lo necesita, no todos de la Universidad Nacional de La Plata necesitan ese boleto gratis. O sea, está subsidiando a gente con plata. Comparado con las universidades del conurbano. Efectivamente, como le pedí antes, los gráficos de Aurelio me parece muy interesantes demostrar algunos datos de las encuestas. ¿Decías, Mariano? No, digo, su audiencia también para... Bueno, ahí lo tuve que pedir de nuevo y está. A ver, 48% aprueba la gestión Macri, 47% desaprueba. Es decir, está muy parejo, está como casi como el balotaje. Y fíjense, casi 70% dice la situación económica del país es negativa. Pero este es el dato impresionante, que también manejan el gobierno con las encuestas de isonomía, que son las que manejan, que todavía un 50% de la población
le endilga la mayor responsabilidad a Cristina. Esto que te está diciendo también, Maxi, si el gobierno hace un gol, estos números cambian radicalmente y aumenta notablemente la percepción con respecto a la economía del país. Cuando digo gol, digo blanqueo, por ejemplo. Se le cerró el arco. Por ejemplo, Lo tiene el Higuaín pateando. pero sigue teniendo posibilidad de patear los penales. Últimamente está Está pateando como Higuaín con la camiseta argentina, digamos. Pero no sé si gana tanto Macri como Higuaín, pero imagínate que le salga bien lo del blanqueo. Estos números cambian. Bueno, ahí van a terminar. Y es imposible que le salga mal lo del blanqueo, digo, porque en un escenario como este... Guillermo Moreno decía lo mismo que vos. Y... no, pero nada que ver, digo. Ahora, todos los bancos, para la gente que tiene plata afuera, todos los bancos te están diciendo o blanqueas la plata o te cierro la cuenta. Y ya están en una encerrona, no tienen para dónde ir. La AFIP empieza a intercambiar datos con todas las AFIP del mundo y ya no te... O sea, para el que tiene caja de seguridad no tiene problema, pero el que lo tiene afuera, digo, no le queda otra porque es plata que no la puede usar, digo. Le cierran las cuentas. Por eso digo, los más optimistas dentro del gobierno, la cifra que hablan es de que se blanqueen, no que ingresen, ¿no? Que se blanqueen hasta 80.000 millones de dólares. Los moderados 60.000 millones de dólares, dicen. Ahora, están tirando, dicen 20.000 para que después sea súper exitoso. Se viene una oleada de amparos de industria, la comercio. CAME ya anunció que iba a hacer amparos. Hoy ya anunciaron, ¿no? La CAME ya anunció que iba a presentar medidas cautelares. La CAME anunció, anunciaron, a PYME creo que también. Anunció a PYME, los del GNC, que son muchos empresarios pymes del gas natural. Los clubes de barrio. Mira, es interesante lo que acaban de decir, porque en realidad el GNC se lleva un 10% del consumo de gas de todo el país y tiene un subsidio notablemente menor que los clientes residenciales. Y las industrias que están en otra categoría, el 30 más o menos. Claro, son incluso menos, son el 7% del consumo total de gas. Las grandes industrias compran y venden, compran en el mercado. O sea, las grandes industrias no deberían no tienen ese subsidio y no deberían ir a la justicia a plantar una cautelar. Grandes industrias no, pero pymes sí. Hay que pymes ver sí. Nosotros habíamos mostrado, ¿no? Sí. Lo que distribuyó el gobierno sobre usuarios por tipo de usuario, ¿no? Pero bueno, la industria tiene un peso importante en el uso del gas. Y después están las usinas termoeléctricas. Pero sí las pymes... Están todas subsidiadas. Claro, pero atención que las pymes, hay muchas empresas o comercios que es cierto que no es tan relevante en el consumo de gas, pero puede haber una oleada de amparo. Sí, puede haber una oleada, pero no se termina de entender. Punto número uno, si la Corte hubiera querido hacer para todos el freno, lo hubiera hecho, hubiera convalidado el fallo de La Plata y se acababa. Hizo una distinción específica. Y por otra parte, el principal reclamo, la principal objeción de la Corte en el fallo es la audiencia pública, exclusivamente. Después hay algún juez que habla de la razonabilidad de los aumentos, pero no se puso en tela de juicio ni porcentajes, ni montos, ni nada por el estilo. Hecha la audiencia pública, ¿cuál va a ser el fundamento para estos amparos o otras medidas de otros No, pero ojo que hay otros elementos. Es un problema político distinto. Sí. Es cierto que el fundamento técnico central es ese, porque nadie le puede quitar al Poder Ejecutivo la posibilidad de hacer el cuadro tarifario. Eso sería insólito. Pero el hecho de poner incluso lo que hablábamos al principio del millón de BTU, del precio, cosa que el gobierno no quería ni hablar. Siempre que le preguntaban a Angulo de este tema, lo soslayaba. Se pusieron sobre el tapete todas las cosas y ahora los sectores políticos opositores y una parte del Frente Cambiemos ha virado, por lo menos en la percepción inmediatamente después del fallo, viró su actitud. Sí, claramente. Vos fijate cuántos radicales... El mismo Garabano sale a decir una cosa que él ya pensaba antes, porque había una interna. Había mucho que decía. Garabano no quería operar con la Corte, quería mantenerse legalista porque de esa tiene manera, el proyecto Justicia 2020. Que la Corte le termina tirando un salvavidas, digamos, que le dice, bueno... Él lo contaba recién, cambió los interlocutores y en un momento intentó hacerlo con los amigos del presidente. Y eso no funcionó. Eso no funcionó y Garabano estaba muy incómodo porque sabemos quiénes son los amigos del presidente y Garabano no formaba parte de esa lógica en la justicia. Entonces, un sector del PRO que no quería entrar en un juego de tires y aflojes con Lorenzetti. Sí, pero me parece que tiene un costo político, no sé si estarán muy contentos tampoco, me parece que el gobierno paga toda la factura. No, se tienen que unificar porque el costo es muy grande como para que se destripen. Pero el radicalismo, yo te digo, lo de Negri es importante. Mira, los exsecretarios de Energía llegaron. Ahora, ¿cómo los desalojás?
Crearon un cuerpo Están como asesor. consultores, Sí, están como ¿no? consultores, pero bueno. Los exsecretarios ¿Y de vos Energía creés que los no hace exsecretarios de falta Energía- desalojarlos porque están todos en el gobierno, Claro. los exsecretarios de Energía. Bueno, es no- decir, vos llamaste no todos, a alguien que no todos. El 80%, los más Están importantes. encarguitos. No Que no está discrepan, mal, no que discrepan. no está mal, No que no está discrepan, mal. pero- apoyan más que critican. Por eso me no parece. llamaste, Pero- no llamaste a un ajeno, no. llamaste a un propio para que te defienda. Eso Sí, es una pero cuestión. de un arco de opiniones muy diversa. Eso sin duda, Muy se pelean diversa. incluso entre ellos y bien por Guadañi, ellos que Guadañi pueden no elaborar. piensa lo mismo que el ministro, está claro. Guadañi no piensa lo mismo. Y bueno, y le estás dando, en un tema donde necesitas una conducción férrea, le estás dando la posibilidad de dar puntos de vista distintos. Sí, vos sabés, Eduardo, que en realidad cuando Aranguren fue, hace tiempo que viene trabajando naturalmente el gobierno en este plan de ajuste de tarifas, incluso antes de llegar al gobierno. Había más de una propuesta, había 4, 5 y en algún momento seguramente hubo 10 propuestas. Cuando van con los papeles y dicen 1, 2, 3, 4, 5... Aranguren no quería la más radical, No quería. una de las más moderadas. Y sin embargo, otro eligió una más complicada. Macri. Otro Y es eso Mauricio fue- Macri, sí. Macri es el que toma la Sí, decisión. claro. No fue, o sea, hubo gente Quintana que... y Lopetegui, Quintana y Lopetegui, por pero, ejemplo, pero son asesores. son hay que asesores. hacerlo. Sí, pero a ver, no estoy echando las culpas sobre uno o sobre otro. Digo, fue una decisión de conjunto, creo que esto Aranguren lo dice cada vez que puede. Yo pertenezco a este gobierno y es Paradgay es un quería más colectivo. gradualismo. Totalmente. Paradgay quería más gradualismo. Bueno, La- tendría que la haberle puesto Si obsesión- bien en un opinión. momento dudó y dijo, uy, pero mira, tiró cualquier cosa a Aranguren, Y capaz por que ahí camina. pasa, por ahí pasa. No, pero la Si obsesión... pasa mejor. Puede decir Si que pasa se hubiese mejor, puesto porque triste, se hubiese si puesto no- triste, Paradgay si no- sí. Mira, Si no nos quedábamos cortos. Esto se va a La obsesión saber de cuando Paradgay- salga la audiencia pública y vayan, y además, por lo que dijo Peña, está claro que van a volver a tirar el 400%. Claro, exacto. Sí. Lo van a tirar y bueno, aceptará la sociedad. No, van a pero no haber importa si políticos. acepta o no, digo, no es vinculante la audiencia pública, o sea, es informativa nada Está más, por lo bien, tanto, digo, pero- va a ser pero así, con- digo. Esto no es una asamblea, pero vos también de estas cosas tirás la red para recoger ¿Cómo algo de retoma, comprensión. el gobierno Igualmente- la iniciativa? Igualmente me parece que el 400% es algo que está instalado, ¿no? O sea, de aumento Sí, de la y aparte tarifa de es un gas. máximo, no Y es que ya todas, está- no es que y todas las van a ser empresas- 400%, Claro, como claro, es tope. el tope. Y las- Se habla 400% Claro. como que todas las facturas Claro. te van a costar 400% más. No, no es así, digo. Y aparte, a partir de octubre vas a consumir mucho menos gas, digo, porque se acabó el frío, ¿no? El problema va a ser a partir de enero, por ahí con electricidad, digo, que ahí, repito, va a ser el mayor aumento. ¿Cómo retoma el gobierno la iniciativa? Decía, pues es una derrota política, acordamos eso, digamos, de que ha sido, y tal vez la primera gran derrota política del gobierno. Recién lo pasaba vos, Eh, Garabano lo dijo claramente, y dice, después de esto, no cabe duda de que nos Bueno, equivocamos. ahora, ¿cómo retoma la Y me parece que va a venir por el blanqueo, ¿no? Porque aparte, ojo que hay... el blanqueo. la Ojo que ahí jubilación. también hay Es la única buena una noticia que grieta tiene con acá. Carrió, ¿no? Carrió desde el primer momento en este tema le plantó el límite a Macri y termina respaldando a la Corte, diciendo, miren, está muy bien. Y se sabe que Carrió tiene un enfrentamiento feroz con Lorenzetti, con el presidente de la Corte. Aún así, dice, la Corte actuó correctamente, ¿no? Me parece que viene por el lado del blanqueo, me parece que viene por el lado de algo que mencionó Eduardo, de las paces del Papa con el presidente Macri, ¿no? Y después ver qué pasa con las inversiones. Parece que el gobierno de ahora en más, a partir de pensar que tiene una inflación un poco declinante, tiene que ver cómo reanima esta economía en la cual la apuesta fue decir, lo que se baje de consumo va a subir de inversiones. Eso todavía no se vio. Y quiere mucho apostar el gobierno a los créditos hipotecarios, tanto del Nación por un lado, los que están atados al salario, como los UBIs, estos atados a la inflación, ¿no? Que lanzaron todos los bancos. Y sí, digo, a ver, hoy un crédito hipotecario es más accesible que antes, y a medida que baje la inflación va a ser más accesible. No sobreestima el gobierno el tema de la baja de la inflación. Está manejando un índice que es de distintas consultoras privadas. El del Ipsis en la última semana le dio 0. Y en el gobierno lo toman como un dato... ¿En qué sentido sobreestima, perdón? Y la idea esta de, Demasiado- bueno, vamos a mostrar una inflación en agosto que va a estar tal vez más cerca, Pero políticamente- más cerca de 1 que de 1,5. Sí. Pero la inflación es decir, noticia cuando es inflación alta. baja. La inflación es noticia Claro. cuando es alta. Ahora, Cuando no está la coincido con- inflación, salió de agenda. Me importa la Aparte, inseguridad. Me y la parece, economía. me parece que en eso la prudencia que está teniendo Sturzenegger en bajar la tasa de interés te demuestran que mucho en la baja de inflación fuerte, por lo menos el Banco Central no está dispuesto a jugar sus fichas y va muy despacio en bajar la tasa. No, a lo que voy es... O va más despacio de lo que se espera y de lo que da el ingreso de dólares, que podría pensar en bajar la tasa más rápido.
y yo te digo que están sorprendidos por lo que ha pasado en las últimas semanas. Lo que les falta es interpretaciones, pero mirá la recesión que tenés en el consumo para entender por qué los supermercados que habían remarcado con todo entre enero y abril, ahora te están largando los productos porque están sobreestoqueados, porque no están vendiendo. No solo los supermercados, negocios de ropa también, que te dicen. La pregunta es si ese indicador en la Argentina tiene alguna relevancia política para retomar la iniciativa, o si el gobierno lo que tiene relevancia acá es que la economía vuelva a crecer, digamos, que haya plata en la calle. Y sin duda que haya plata en la calle, y es interesante porque los últimos datos de consumo, si bien siguen dando caída, dan consistencia con los datos de inflación. Está aminorando la caída de consumo a medida que aminora la inflación, y ese es un dato para tener en cuenta de cómo salís para adelante. Y más ahora, digo, que vas a tener la plata extra, esta que tenías previsto para los pagos de servicios, que ahora no la tenés, entonces digo, claro, va directamente al supermercado, ¿no? No va a otro lado. Sí. Bueno, y de hecho, los negocios de ropa, por ejemplo, se bajó mucho la inflación, te dio por ahí negativo, tuviste una inflación del menos 1,5, dio el propio INDEC en indumentaria y textil. ¿Por qué? Porque los negocios de ropa estaban tan asfixiados que salían a vender por debajo del costo, porque les salía más barato, así que tal salía a financiarse con el banco, digo. Me lo enganchás justito, gracias a todos por haber estado esta noche. Gracias a Rever Pass, que sigue innovando y creando esta vez para los fanáticos de la marca. Sí, exactamente, sacó una línea exclusiva de Chevrolet con modelos únicos, representando al original Camaro y a la Corvette. No dejen de pasar por los locales de Rever Pass, que se pueden aprovechar los descuentos justamente para conseguir las mejores prendas en Rever Pass. A precios promocionales también tiene Rever Pass. Sí. Bien, me gusta. Cuando decís descuento yo me... Claro, entiendo. ¿Descuento dónde? ¿Dónde que buscando esos buscadores, viste? Esos perros que los van en el aeropuerto, está ahí buscando la droga del tipo. Y gracias a la tablita también, que disfrutamos de los mejores quesos, fiambres y los riquísimos pinchos y tapas que hace la tablita, que también tienen cosas dulces y panes artesanales. Están en Facebook, en Twitter, en Instagram y en latablita.com.ar. El teléfono es... Y bueno, lo voy a saber cuando me lo cuenten. ¿Cuál era el teléfono de la tablita? Lo tenés ahí abajo de todo, no lo puedo ver. Ahí, en algún lado lo tenés. ¿Lo tienen? ¿Ustedes lo sacan? No está el teléfono de la tablita. Bueno, me lo van a decir. Llamen a la tablita, no dejen de llamar a la tablita. Busquen en la guía telefónica, que ahí van a tener el número de la tablita. ¿Cuál es el teléfono de la tablita? Mira vos, 4782-5393. Ese es el número de la tablita. Ya noté. Gracias, colegas, por haber estado esta noche en Plan M. Nos reencontramos el domingo próximo con Plan M Económico. Chao, gracias.